grado no vinculamos alguna práctica profesional concreta de algún tipo, al menos parte de la formación, no se aprende. Se termina con la cabeza llena de libros, pero con pocas posibilidades de hacer. Y aunque el chico que sale de una universidad con 20 y pocos años, lo que haya aprendido a hacer bien un poco es una cosa, que ni siquiera es la que va a trabajar después, ni siquiera la que quizás trabaje después, aunque sea así una cosa, él no solo se leyó los libros y sacó los exámenes, sino aprendió a hacer algo, ¿sí? Es más probable que después se mueva en el mundo profesional con cierta habilidad, porque aunque no puede trasladar mecánicamente lo del periodismo a la comunicación organizacional o a lo que va a pasar y está pasando con los cambios tecnológicos fuertísimos, donde cambian hasta los oficios y las profesiones todos los días. No hay todavía casi especialistas en videojuegos que formen las universidades, por ejemplo, para mencionar un caso que vos planteaba, etcétera, pero al menos tiene una formación bastante más sólida, ¿sí? Pero tiene que ser consciente que no debe aferrarse a eso como el oficio que él aprendió, ¿sí? Y no puede ni quiere moverse de ahí, porque como él se especializó en estas cosas, etcétera. Entonces creo que hay que hacer una combinación de algún tipo, por ejemplo, entre carreras generalistas con orientaciones suficientemente potentes, y la potencia mayor suele estar en los tramos de la formación donde hay práctica acompañada con reflexión teórica y metodológica, y quizás con los trabajos finales de grado si hay algo por ese estilo. Es esos tramos finales o de media carrera hacia adelante en general, ¿sí? Pero que a veces vienen de muy atrás, ¿no? Porque empiezan a veces muy temprano los estudiantes a delinear, depende cómo sea la currícula, si es más flexible se lo permite más, y si el muchacho entonces armó ese tipo de recorrido y a cierta altura pudo hacer cosas en terreno real, en contexto real, y pudo reflexionar teórica y metodológicamente sobre esto, y quizás eso es la fuente de principal de su trabajo de grado, si ese tipo de recorrido se hizo, sale bien formado, aunque después trabaje en cualquier otra cosa. Va a tener posibilidad de aprender, de seguir aprendiendo mucho más, de moverse más fácil que si tuvo una formación absolutamente generalista en el mal sentido, que no creo que ustedes le den, pero en el mal sentido de tener idea un poco de todo, pero nunca haber hecho casi nada, a fondo, hasta ver los problemas que tiene esa práctica concreta en el mundo real, incluso de la investigación, aún para la gente que se dedica a la investigación. Si nunca investigó algo, por más que haya leído todas las metodologías y teorías posibles, no va a poder investigar. Va a ser difícil que desarrolle. Bueno, pues uno de los beneficios de vivir en esta época es que tenemos acceso a una abrumadora avalancha de producción intelectual. Es a veces terrible, ¿no? Uno entra a una librería en papel, que todavía existen, y se deslumbra y se abruma y sale contento, pero también angustiado de encontrar tantas cosas, Dios mío, para leer y sentirse tan absolutamente bestia e ignorante. Y si uno se mete a internet, pues peor. Las famosas bases de datos que son tan costosas y que tienen tantos problemas y que son tan eurocéntricas o etnocéntricas, igual por más problemas que tengan, están llenas de ideas, de propuestas. El problema es encontrar aquellas que de pronto estén orientadas más al tema del cambio social, al tema de la transformación y el impacto social. Entonces, de pronto lo que necesitamos es aprender a navegar ese mar tan, a veces abrumador, de información. En el taller de producción de documental radial intercultural que hicimos en la mañana, cité a un autor que me dio a conocer una profesora de la Universidad de Antioquia en Medellín, David Whiteman, que tiene una idea que me parece lo más obvio del mundo, pero que a mí nunca se me había ocurrido, ¿sí? Y es la idea de que producir contenidos comunicativos puede tener algún impacto social, pero que realmente son demasiado ilusas a veces las esperanzas de que los productos comunicativos tengan tanto impacto, ¿sí? Y que lo que más vale hay que intentar hacer es que el proceso de producción de contenidos audiovisuales sea de por sí un proceso de intervención. O sea, yo hago un documental de video o de radio con la esperanza de que ese documental tenga un impacto y tenga unos efectos en la gente. Lo lanzo y lo pongo a circular, y de pronto es visto por unas pocas personas, y de esas pocas personas algunas de pronto piensan, hola, sí, de pronto se puede cambiar esto. Pero el proceso de producir ese contenido
donde entrevisté a gente, donde investigué, donde me contacté con otras redes de activistas, donde lo publicité en un foro, hice una presentación previa, un preestreno, donde tuve a una persona de sonido, al camarógrafo, al luminotécnico que no tenía ni idea del tema y aprendió del tema. Puede ser una experiencia de cambio social más contundente que el mismo hecho de haber producido el producto final. ¿Sí? Esto es un gringo por allá en una universidad medio perdida en Estados Unidos que se le ocurrió pensar esa vaina. ¿Sí? Yo creo que la literatura académica está llena de posibles ideas que nos pueden servir para hacer esas intervenciones sociales con un espíritu de transformación social, de cambio. Y no solamente el entorno académico, que es muy rico, pero también estamos llenos de experiencias de la gente como las que tanto ha enfatizado Juan en sus intervenciones hoy. En la Javeriana hubo el año pasado un curso que lo luchó una profesora maravillosa que se llama Juliana Flores, y fue un curso en el doctorado de Ciencias Sociales de la universidad basado en lo que ella describe como diálogo de saberes. Entonces reunió un equipo de personas, a un sabedor de medicina tradicional del Valle del Sibundoy en el Putumayo, a una persona guayú experta en cultivar en la tierra tan árida de La Guajira, a una bailarina folclórica que hoy en día trabaja biodanza, y a otras 3 o 4 personas más. Las llevó a dar un curso de doctorado en la Javeriana. Entonces teníamos aquí al sociólogo, al comunicador, al antropólogo y al lingüista recibiendo clase de un maestro del Sibundoy en el Putumayo. Fue un lío pagarles, porque no estaban escalafonados dentro de las estructuras administrativas de la universidad. Entonces contratarlos sin título profesional y no pagarles una miseria porque no tenían esos títulos fue dificilísimo. Tocó llamar al rector de la Javeriana para que les pagaran algo decente y pudieran dar los cursos, ¿sí? Luchando contra toda la burocracia de la universidad. Pero digamos, eso es para ilustrar que también ese conocimiento de los grupos, de los movimientos sociales y de la gente puede permitir llegar a conocer esas experiencias de intervención y cambio social novedosas que nos permitan generar nuevos conceptos. Finalmente, me parece que los currículos de comunicación deben ser muy flexibles para los estudiantes, pues es difícil pedirle a una persona de 16 años recién salido del colegio que sepa para dónde va en la vida. A veces es difícil para mí con 47 años saber para dónde voy en la vida, ¿sí? Pero uno como que empieza a olerse qué le gusta y por dónde puede coger. Me parece que en la comunicación, como bien decía Gabriel, con tantos caminos y con tantas posibilidades, la flexibilidad es súper clave. Y otra cosa importantísima en un programa de comunicación es la interdisciplinariedad, conectarnos con las otras disciplinas de las ciencias sociales, de las humanidades o incluso de las ingenierías, como también decía Gabriel, para tratar de crear esos vasos comunicantes y esas nuevas posibilidades que nos da pues, el entorno comunicativo, el ecosistema mediático en el que estamos inmersos. Bueno, respecto a la pregunta de la profesora, creo que lo que falla no solo es la educación superior y pues todos y todas hemos sido víctimas o no de ello, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria y superior, pues es un sistema que falla en esa propuesta de teoría práctica. Pero creo que todo pasa por un elemento fundamental y no solo del aparato gubernamental o de la clase alta, sino también por nosotros, ¿sí? Digamos, ese elemento para mí es la voluntad de la comunidad académica de, por ejemplo, ver la comunicación, o en este caso, la comunicación y la educación como procesos y no como momentos, ¿sí? Algo que decía el maestro Jesús Martín Barbero, ¿no? Dejar el momento por el proceso. A partir de eso, empezamos, por ejemplo, a dar una cátedra como un proceso que va a tener un producto final que a la medida que se van desarrollando las clases puede intervenir un espacio, ¿sí? No necesita ser el gran megaproyecto académico. Y a partir de eso, yo sí le apuesto mucho a una posibilidad que conocí en unas lecturas de educación en el Oriente, y era la posibilidad de algunos países que tenían de realizar la investigación desde los primeros semestres. Es decir, que llegando a 7º u 8º, el estudiante ya tenía sus proyectos ya listos. O también la posibilidad de ver cómo lo hacen en la Universidad de Antioquia, que me parece también, aunque pues es un contexto y una geografía y unas demandas sociales y comunicacionales diferente, me parece muy interesante cómo las 6 materias de un semestre giran en torno a un trabajo final y cómo ese trabajo final está interrelacionado profundamente con la realidad social pues, de esa población. No pasa en todos los casos, no hablo de generalidades, pero sí de mayorías. Y también
esa posibilidad que decía el maestro Kaplún, y es de pasar de lo general a lo específico, o sea, son preguntas que vienen de antaño, y es la posibilidad, yo veo que el puente, como lo es la comunicación entre una u otra persona, es la interdisciplinariedad, ¿sí? Y esa posibilidad, pero que eso no nos quite ser específicos en cuanto a los que nos gusta lo impreso, lo literario, la comunicación y cultura, pero sí tenemos que empezar a dar esas definiciones para poder hacer evaluación. ¿Cómo voy a evaluar un proceso cuando no tengo objetivos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer ese proceso? ¿Los cumplí o no los cumplí? ¿Y por qué no lo hice? Yo creo que es fundamental, pues para cerrar, la voluntad de los docentes de hacer procesos que terminen en unos productos finales de comunicación que afecten y pues también intervengan directamente a la sociedad, pero viene lo que decía el profesor y creo que fue un aporte muy valioso en lo pasado, o sea, es imponer cultura o diálogo de culturas, creo que es un aporte importante. Buenas tardes a todos los presentes. Quisiera preguntar qué entienden por comunicación para lo común. Y segundo, si en un programa de comunicación es estratégico plantear el problema de la geopolítica del poder y la comunicación. Sí, creo que esta vez se invierten las cosas. Comunicación para lo común. Pues dado al principio en una de las respuestas pasadas, como una unidad, ¿sí? A partir pues de todo ese proceso de 5 años. Y pues para mí la comunicación o esa comunidad parte de un punto y es la posibilidad de interacción entre diferentes personas o bueno, también intermediada por algunos objetos o tecnológicos o no, y a partir de eso, digamos que esos conocimientos primarios se forman a partir de esa interacción y forman un elemento que es de la común unidad, ese punto o elemento que une a los otros sin necesidad de esencializar que es, digamos, un acuerdo o un consenso mundial, unitario, completo, no, un punto en el cual se encuentra una comunidad, un interés, una afinidad. Eso, pues para mí es la comunicación para lo común, que permitiría varias cosas. Más allá de esa definición, lo que me parece importante es que lo que decía aquí el profesor, y es esos conflictos sociales que existen, dejemos de solucionarlos a través de la violencia y pasemos no a esa comunicación cristiana de todo es bello, todo es completo, porque los conflictos sociales son diarios, ¿sí? Y se da si, por ejemplo, el profesor Tafur y yo tenemos puntos de vista diferentes sobre un tema como es la política, pero podemos llegar a unos puntos mínimos de consenso, ¿sí? Y eso creo que ya es un proceso de común unidad para mí, y eso estaría reemplazando el proceso de violencia, en mi caso. Y a partir de eso generar unas redes y unos puntos de los cuales se puedan desprender unos trabajos comunes para trabajar por lo social y dejar de trabajar por lo individual. En cuanto a la geopolítica, escuchaba su inquietud, profesor, también en una sesión pasada y me parece fundamental, ¿sí? O sea, no podemos desconectar la comunicación de temas como la economía, ni tampoco como la justicia, y en este caso la geopolítica como pues esa posibilidad de redistribución de los recursos naturales, en este caso, o de los poderes a partir de la territorialidad del mundo, ¿sí? O sea, cómo se reparten esos poderes, por ejemplo, cómo entiende la comunicación o cómo cubre el caso de Ucrania, ¿sí? Y también pues creo que algo importante ahí y una idea que se me viene a la mente luego de leer algo en semana, y era que creo que era en la Universidad Javeriana que se postulaba una cátedra de comunicación para el posconflicto. Y la pregunta que me nacía en ese momento es, si no hemos narrado el conflicto, ¿cómo vamos a narrar el posconflicto? O sea, sería como construir una pared sobre bases que no son sólidas, a mi parecer. Pero creo que la geopolítica juega un papel fundamental, por ejemplo, para definir cómo estamos entendiendo la comunicación y cómo la vamos a entender después dentro de esos poderes de Estado del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo. También tenemos que empezar a discutir esos elementos y a mi parecer yo lo pondría dentro de la casilla de política, o sea, cómo los comunicadores nos pensamos la política y desde ahí entendemos la geopolítica. Bueno, a mí tampoco me gustó ese título de ese evento allá en la Javeriana, me pareció fatal.
pero está calando mucho esa idea de cosas para el posconflicto, ¿sí? Lo que estamos proponiendo un grupo de profesores es que se hable más, vale, y ojalá, quién sabe qué pase después del 15 de junio, de posnegociación, ¿sí? Porque el conflicto va a seguir, ¿no? Es inevitable. Bueno, con respecto a las dos preguntas que son pues, muy fuertes, me quiero tomar muy literalmente la primera y retomar un poco el aporte de dos teóricos que me parecen muy interesantes, que son Michael Hart y Antonio Negri, cuando hablan de lo común. Y traerlo incluso a un tema que me impacta mucho, y es el tema de cómo el capitalismo se sigue tratando de apoderar de la creatividad de la gente, ¿no? Cómo a través del cuento de los derechos de autor, con la supuesta argumentación de que defender el derecho de autor es proteger la creatividad, lo que se está haciendo es estrangularla. Me parece que una comunicación para lo común debe tener entre sus vertientes o sus tendencias la idea de subvertir esas alambres de púas que cercan la creatividad de la gente y su productividad a la hora de crear audiovisual, ideas, blogs. La idea es que ese cuento de los derechos de autor y el copyright es bastante peligroso. Es una de las grandes exigencias en los tratados de libre comercio que se están imponiendo por todo el mundo y en Colombia específicamente. Me parece que una comunicación para lo común debe tratar de cortar los alambres de púas, debe tratar de movilizar conocimiento y hacernos caer en cuenta que, a no ser que uno se sienta Miguel Ángel, lo que uno está produciendo son ideas que vienen recicladas de otras personas. Yo le digo al profesor Kaplun, estoy citando a Hart y Negri, y de pronto le pongo unas pocas sílabas o un énfasis especial, pero realmente mi aporte es basado en todo lo que hemos construido comunalmente entre todos. Me parece que una comunicación por lo común también debe apostar precisamente a hacer circular todavía más efectivamente las ideas, la creatividad, las imágenes, los sonidos, y dejaron de preocupar tanto por quién es el autor y por pagar derechos de autor a multinacionales internacionales. Con respecto al segundo tema de las geopolíticas del poder, súper clave, creo que los medios de comunicación juegan un papel súper clave en ese tema. Yo no sé si ustedes han oído hablar de un país en América Latina que se llama Surinam. De pronto, por allá, la capital de pronto nos suena por allá para María. ¿Qué está pasando allá? Ni idea. ¿Qué está pasando en Panamá? Pues hubo unas elecciones que por ahí medio lo reportaron. Resulta que es un país vecino donde viven centenares de miles de colombianos. ¿Qué está pasando en Ecuador o en Perú? Pero si nos preguntan qué está pasando en Estados Unidos, ahí sí sabemos. ¿Sí? Hay una investigación que se hace cada pocos años en facultades de comunicación alrededor del mundo que rastrea las noticias internacionales que se reportan en un país. ¿Sí? Entonces analizan en América Latina, en Europa, en África, en Asia y en Norteamérica qué noticias internacionales se reportan en la prensa local. Y el resultado de esa investigación básicamente siempre es el mismo. En África se reporta Norteamérica y Europa. En América Latina se reporta Norteamérica y Europa. En Asia, Norteamérica y Europa. ¿Sí? Y no sabemos nada de los países vecinos. ¿Sí? Estamos en unas lógicas completamente eurocéntricas de circulación de noticias y de producción de imaginarios, y me parece que la comunicación puede apostarle a transformar esas lógicas, a contarnos de nuestro vecindario, de todas esas culturas o nacionalidades o temas que son invisibilizados cotidianamente y que tienen más impacto para nosotros que los temas que habitualmente manejamos. Nos impacta tanto la crisis del Medio Oriente. Desde que yo estoy pequeño veo que noticias sobre Israel y Palestina y Siria son destacadísimos en CNN o ese tipo de publicaciones como Time o Newsweek. Es una tragedia terrible lo que está pasando allá, ese neocolonialismo de los israelíes, ¿cierto? Pero ¿será que esa es la única noticia del mundo? ¿Ustedes saben qué está pasando en China esta semana? País con 1.500 millones de habitantes. No tenemos ni idea. ¿Sí? ¿Por qué? Creo que a eso entiendo que se refiere un poco su pregunta, y me parece que la comunicación debe jugar un papel ahí para quitarnos de esa lógica tan absurda en la que estamos desconociendo la mayor parte de lo que está pasando en este planeta y con la humanidad. Con lo de la geopolítica, empezando por el final, coincido con lo que se acaba de decir, así que no voy a reiterar mucho ahí. Solamente agregar que además yo incorporaría a la reflexión política que mencionaba antes, ¿sí? Porque me parece que puede ayudar a pensar mejor, o al menos a entender mejor, algunas de las lógicas políticas en las que se insertan procesos sociales que queremos apoyar o que nos interesa apoyar. Porque
el fracaso de algunos movimientos, por ejemplo, no es el fracaso de su lógica democrática, de su esfuerzo de diálogo intercultural, etcétera, sino que es, por ejemplo, una masacre pura y dura de poderes muy poderosos. Y tenerlo en cuenta me parece que es clave también, que es parte de las cosas que están y que quizás puedan hacer entender por qué a veces algunos procesos siguen otros caminos, porque tampoco están en un mundo que funcione dialógicamente. Eso no nos debe inhibir de impulsar lógicas distintas, más dialógicas, más participativas, pero también saber que lo impulsamos en un mundo que va en la dirección contraria en muchos sentidos. Y esto me lleva por eso lo invertí, porque para pensarlo común, a mí me gusta lo que está en el texto de la convocatoria de la jornada y lo suscribiría todo. Le agrego a eso una cuestión quizás un poquito más teórica, y es preguntarnos por el sentido de lo comunitario. ¿Es algo perdido y a recuperar? Esa es una de las posibilidades. Hay mucho discurso sobre lo común y lo comunitario, y de la comunicación comunitaria muy ligada a la comunicación para lo común, que es un invento de ustedes, pero que me parece que tiene que ver teóricamente con este asunto, que de alguna manera dan por supuesto de que en alguna época todos éramos comunidad y tenemos que recuperar esa comunidad perdida. Y otros que no lo ven tan así. La comunidad la plantean, por ejemplo, algunos teóricos más como una deuda, un deber ser. ¿La comunidad está atrás o está adelante? Lo común, entonces, ¿es algo que nos precede o es algo más bien a construir? Yo más bien pienso que los esfuerzos por construir lo común son esfuerzos de voluntad, no son esfuerzos del instinto, digamos. No creo mucho en esta cuestión de que librados, si nos dejaran en paz, seríamos solidarios unos con otros. Creo que más bien es un esfuerzo consciente de hominización, como decía Teilhard de Chardin, de búsqueda de ser más humanos. Pero es una búsqueda voluntaria, no es algo que nos surge fácilmente. Puede parecer raro en este contexto citar un dinosaurio de la política, pero una vez dijo Fidel Castro que el socialismo es un anti-instinto. Me parece que lo común es anti-instintivo. Entonces es una construcción difícil. Es una construcción muy bella y que cuando la vivimos a veces la podemos gozar mucho, pero también es algo que nos cuesta mucho. Me parece que entonces una comunicación que trabaje por esto, por construir lo común, por construirlo sobre todo, no tanto por recuperarlo. Claro que puede haber recuperación y algunas experiencias muestran eso, ¿no? Pero me parece que a veces nos deslumbramos con algunos mundos originarios, indígenas y demás, porque da la impresión de que ellos sí conservan eso que nosotros perdimos. Puede ser. En todo caso, para muchos de nosotros es una construcción utópica. Está en un futuro que queremos construir. Y por ser utópica, siempre en verdad es una construcción imposible, pero tan deseable que trabajamos todos los días, vale la pena trabajar todos los días para intentar construir. No sé si respondí tu pregunta de algo. Buenas tardes, profesores, asistentes, estudiantes, colegas. Dos preguntas. He querido, pues, como una para los profes y para el estudiante, pues para los colombianos, y una para el profesor Kaplun, que no se la hago porque tiene que ver con política pública del proceso superior, pues, nacional. Creo que va a ser complicado. Y otra para el profesor Kaplun específicamente. La primera tiene que ver con, bueno, afortunadamente ya se está conversando sobre el tema, tratando de caracterizar esta idea de comunicación para lo común. Me gustaría preguntar al profesor Juan Carlos, a Juan y a Pierre, sobre cómo materializar eso en el marco de las políticas públicas de educación superior. Estamos hablando de Ley 30, nueva política diseñada por el CESU, que se presenta en un mes, en julio.
y que más bien le cierra posibilidad a esa perspectiva de la comunicación y a esa perspectiva del hacer teoría y academia. Creo que es más bien una perspectiva casada con la relación universidad-empresa, con la obsesión de los puntos de investigación bancaria, pues la investigación más bien diseñada, lejana a esa perspectiva de intervención social crítica que está comprometida con otras cosas. Y quisiera, digamos, que ustedes trataran de pensar también cómo nos participamos de esa discusión, porque se trata no solamente de planteárselo idealmente, sino de cómo lo materializamos. Creo que ahí está la cuestión, ¿no? Incluso la misma universidad que está obsesionada con la acreditación de alta calidad, el mismo programa también obsesionado con la acreditación, y creo que es una situación que hay que sentarse a pensar cómo hacerlo de manera más detenida. Y para el profesor Kaplun quisiera como esta idea de intervención social crítica, se trata de intervención social crítica en nichos pequeños, o se trata más bien un poco de la idea frankfurtiana, digamos, más, no sé si decir ortodoxa, porque la escuela misma dentro del marxismo es heterodoxa, pero sí más clásica, Adorno, Heidegger, Marcuse, esta idea del cambio social general, o sea, la teoría de la sociedad en general para una transformación, en la que se vincula teoría y práctica. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué se trata la raíz pues, política de este concepto, esta idea que usted propone, está por dónde? A mí la perspectiva en torno a lo común me llama mucho la atención precisamente porque es un enfoque y es un hacer de choque contra todo aquello establecido. Fíjense que la propuesta en torno a lo común es tan rica que hasta en académicos de la talla de Alan Turing y de Zygmunt Bauman esa propuesta genera mucha preocupación. Yo lo puedo entender en el caso de Turing y Bauman porque seguramente cuando ellos leen su historia personal, en esa historia encuentran que los regímenes totalitaristas trabajaron una idea en torno a lo común. Pero si tuviera la oportunidad, los invitaría a que revisaran otras experiencias en torno a lo común, que son experiencias que definitivamente son ricas porque tienen muchas tensiones y conflictos, sobre todo por eso, ¿no? Sobre todo las experiencias tan desconocidas de África, de Asia, y las no tan desconocidas del caso latinoamericano. Entonces, si le vamos a apostar a lo común, mi propuesta es que no se restrinja a un ejercicio desde abajo. Me gusta mucho lo desde abajo, pero me genera dificultades cuando me doy cuenta que se termina convirtiendo en un ejercicio de gueto, o un ejercicio muy parecido al de una ONG que tiene la posibilidad de trabajar con 40, 50 familias, pero si sobrepasa ese número, entonces ahí ya tiene inconvenientes. Entonces me interesa mucho el trabajo en torno a lo común, si se hace desde abajo, sin no olvidar las responsabilidades, pero además todo lo que se puede hacer desde arriba. Fíjense que en los últimos 3, 4 años, no son los únicos, pero aparecieron 2 textos acerca de la reconfiguración del Estado en América Latina. Uno de John Beverly y el otro de Boaventura de Sousa. Y ellos consideran que la manera como se está reconfigurando el Estado en América Latina no tiene precedente histórico. Por un lado, hay una gran literatura que reivindica la movilización social, y en eso otra vez Turing es importante, ¿no? La tercera, cuarta generación de la Escuela de Frankfurt también ha trabajado mucho sobre eso. Y ellos decían algo bien interesante. Decían, una característica de la gran mayoría de los nuevos movimientos sociales es que son gran críticos de la modernidad y sobre todo del Estado moderno. Pero ¿qué sucede cuando en Latinoamérica encontramos que muchos movimientos sociales
son muy críticos del Estado como una de las instituciones emblemáticas de la modernidad, pero generan relaciones de tensión con ese Estado, que es lo que uno puede encontrar en Centroamérica, en el caso boliviano, en el sur peruano, en el Ecuador y movimientos también en Argentina y en Venezuela, ¿sí? Entonces ahí fíjense que la cosa se torna mucho más interesante porque el espectro de trabajo es mucho más amplio y extenso. Ya no tiene que ver con la intervención que desde el ejercicio desde abajo yo hago en mi comunidad de 20, 30, 40 familias, sino que se está pensando en nación y en algunas ocasiones en transnacionalización, que es la apuesta, por ejemplo, de todo el movimiento indígena en torno a la idea un poquito anacrónica de la patria grande, ¿sí? Entonces para el caso colombiano debería ser obligatorio que nosotros como universidad pública, o bueno, por lo menos como universidad, nos empecemos a acercar y empapar a esta propuesta precisamente porque le genera muchas tensiones y conflictos al poder establecido. Sin duda el Ministerio de Educación Nacional no va a estar de acuerdo en que las universidades le apuesten a lo común, porque lo común, si uno llegara a ser radical, significaría por lo menos una reforma sustancial de buena parte de las relaciones sociales, económicas y políticas imperantes en esta sociedad. Entonces, a mí me interesa mucho el trabajo en torno a lo común, precisamente porque le genera muchísimas tensiones al poder establecido, que no puede ser el trabajo solo de un programa de comunicación, de una universidad, sino que esto tiene que ser compartido por muchísimos para que tenga más gracia. Debe ser, considero yo, la gran apuesta política. Me gusta mucho la propuesta del cómo, ¿no? Hemos hablado mucho del qué, que es fundamental, pero también el cómo hacerlo, el cómo materializarlo es muy importante. Yo creo que esa comunicación para lo común, entendida como la posibilidad de generar conocimientos compartidos colectivamente, nos da una posibilidad de generar una red de comunicación y una plataforma con esas otras universidades, no solo las 32 universidades públicas de Colombia, sino también las universidades privadas y por supuesto los centros técnicos y tecnológicos, para ver cuál es la educación superior que queremos y a partir de eso abolir esa otra distinción que son universidades o centros de conocimiento públicos, privados y de capital mixto a través de la comunicación. Ahí podríamos, dentro de esa plataforma, discutir, por ejemplo, qué entendemos por el proceso de Bolonia, por la Ley 30 del 92, por la primera reforma del 2011 y por la que viene a mitad de 2014. Y también cuál es nuestra propuesta, porque pues a nuestro parecer afecta a 3 puntos fundamentales a la educación colombiana. 1, autonomía, 2, financiación y 3, la privatización, desemboca en esa. Y por ende, en cuanto a la autonomía, están muy afectados también los profesores. Esa discusión de profesores de planta y cátedra es fundamental dentro del tema de financiación. Y a partir de eso, yo creo que también es muy importante que esa plataforma dé algunos elementos frente a las políticas públicas de educación que desemboquen en una ley de educación nacional y no solo discutir, en primera medida sí, discutir el sistema de educación superior, pero que eso nos permite discutir todo el sistema. Lo que pasa es que en la Ley 30 hay una forma de discriminación. Se dice, instituciones y sistemas de educación público y los otros son allá, como si a ellos no les importara o pues no afectara la comunicación o en este caso, perdón, la política pública de educación. Y a partir de eso, pues ese proceso de comunicación, de construcción programática, nos permitiría algo. 1, revisar las políticas públicas que creó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil con todos los errores que tiene, porque los tuvimos,
pero revisar si sirven o no, o si los vamos a volver a construir. Y creo que es fundamental no solo construirlas, sino generar esa otra plataforma a través de la comunicación común para poder legitimarlas. No va a ser el Congreso de la República, lógicamente. Ellos no van a atentar en contra de sus intereses. Pero ¿qué plataforma creamos para poder legitimar esa nueva forma de comunicación o pues también de políticas públicas de educación? ¿Y cómo las llevamos a la práctica? Creo que va a ser lo más difícil, pero creo que la comunicación para lo común sirve para discutir y construir ese plan o ese proyecto programático de educación. Hay que verlo como un proceso. Tal vez ni siquiera alcancemos a verlo nosotros, pero pues creo que las otras generaciones sí lo merecen. Pues yo le agradezco mucho a Juan que tenga ese conocimiento tan detallado de la parte legislativa, de la parte de la ley. Yo tristemente no lo tengo y realmente es algo que me genera una profunda desazón, ¿no? Cada vez que tiene uno que abordar este tema de legislación en este país, realmente las náuseas afloran rápidamente. Pienso de lo que está pasando con Colciencias por estos días, por no hablar de hace algunos meses o años. ¿Cómo es posible? En este momento creo que quedaron 4 editoriales académicas, ¿cómo se dice?, reconocidas ante Colciencias, entre ellas la de una universidad diminuta que es bastante poco prestigiosa en Medellín, que se llama la Universidad Remington. Me disculpo si hay algún egresado de la Remington acá, pero la Universidad de Antioquia, Dios mío, quedó por fuera de ese sistema de reconocimientos. Y la Remington sí está, ¿sí? Entonces, ¿quién está manejando esa cosa? ¿Quién está decidiendo los criterios para evaluar producción intelectual y fomentar programas de formación avanzada de doctorado? Por eso digamos que he preferido dedicarme a estudiar otras cosas y olvidarme un poco de la legislación, siendo un poco anárquico y de pronto un poco derrotista también con respecto a las políticas. Yo sé que vale la pena luchar ahí también, y afortunadamente hay estudiantes como Juan que están dispuestos a enfrentar un tema que me parece a mí tan tétrico con valentía y con rigurosidad. Pero yo personalmente lo ignoro profundamente y me siento un poco culpable de hacerlo así, pero es que me parece aburridísimo tener que meterme a ese tipo de cosas. Mi opción es la más anárquica, la de muchos colegas en la Javeriana, y es tratar de hacer las cosas pasando por encima de la burocracia, renunciando a los benditos puntos a la hora de hacer algo que uno quiere hacer. Entonces estamos defendiendo mucho lo que es la publicación en revistas académicas de libre acceso, ¿sí? Estamos muy metidos en este tipo de cosas, aunque sabemos que somos perjudicados pues, salarialmente por esa opción. También estamos creyendo mucho en la publicación de nuestros artículos o libros completos en sitios web como ScriptD, donde uno puede bajar libros completos y subir cosas, como que la información, como decía en los años 80 o 90, debe ser libre y debe circular. Estamos pensando que el cuento de los derechos de autor, como mencionaba hace un rato, pues no tiene mucho sentido. Y me parece que es una manera tal vez menos estratégica de luchar por lo común, por una comunicación para lo común, pero digamos que es la manera que me parece más cercana a lo que yo soy y a lo que estoy haciendo, y se complementa con lo que está planteando Juan. Intervención social crítica, ¿en qué niveles y con qué teoría? En los niveles todos los posibles. Ejemplos de eso en todas las escalas. El más micro, las 1000 prácticas alternativas. Ese es el más obvio, pero ese no tiene mucha teoría y necesita mucha más. Entonces me parece que ahí hay un deber universitario. Si nos metemos ahí, no nos deberíamos meter solo como un militante más. Yo no creo, me parece erróneo. Yo soy uno más. No, tú sos un universitario, tienes otras responsabilidades, tienes que producir teoría. Eso quiere decir que solo tú sin la gente, no, también con la gente, pero hazlo. Porque por eso es que te pagan. O por eso es que vale la pena las universidades, porque tienen que ser capaces de impulsar procesos de construcción de conocimiento, lo que no quiere decir que no haya conocimiento ahí. Lo que pasa es que ese conocimiento ahí muchas veces es poco compartido y tiene poca circulación, por ejemplo, a la hora de formar a otra gente. Entonces es complicado eso. Vas a obligar a todo el que quiera trabajar en esas prácticas alternativas a reconstruir teoría a partir de su contacto directo con el conocimiento producido a nivel de base, por ejemplo. Esos diálogos de saberes hay que producirlos, pero tenemos que apoyar.
Pero después hay otros niveles, por ejemplo, hay zonas intermedias que a mí me parecen bien interesantes, hay todo un mundo empresarial que busca alternativas, por ejemplo el mundo cooperativo, no sé Colombia, pero en mi país, por ejemplo, ahí hay una beta interesante y las herramientas de gestión que encuentra, incluidas la de comunicación, son súper funcionalistas y demás, hay que ofrecer otras. Ahí me parece que hay un segundo nivel. Pero incluso en las empresas supercapitalistas hay muchas veces brechas interesantes. Sobre eso escribí alguna vez algo. Hay un artículo que lo puedes encontrar en internet que se llama La tribu postmoderna, que analiza un poco las modas manageriales, el discurso de la participación hecho desde las empresas y para manipular a la gente, pero que abre algunas brechas que yo por lo menos cuando veo la oportunidad trato de aprovecharlas desconfiando de las buenas intenciones de los empresarios y muchas veces rechazando el trabajo porque puedo darme ese lujo, admito que no todo el mundo puede. Pero por ejemplo están las empresas públicas. En mi país, por ejemplo, y más habiendo un gobierno de izquierda hace 10 años, que veremos si dura o no, ahí hay todo un tema. La universidad nuestra, por ejemplo, hizo una cosa que a mí me pareció bien potente y no llegó a ser otra que hubiera sido aún más potente dentro de esta. La empresa petrolera, que es estatal, ANCAP, que refina petróleo. En realidad nosotros no tenemos petróleo propio. Pero todo el combustible que se vende en cualquier puesto de gasolina del país salió de la empresa petrolera estatal. Es una de las empresas más grandes del país. Maneja muchos recursos. Desde hace 5 años nuestra universidad inició lo que llaman las jornadas ANCAP UDELAR, la empresa y la universidad. Estas jornadas funcionan con esta lógica. La empresa le plantea a la universidad problemas en los que necesita investigación y la universidad trata de, en acuerdo con la empresa, que financia además, generar la investigación necesaria. Muchos de los proyectos no son solo investigación aplicada, terminaron generando incluso investigación básica de temas clave que tienen poca investigación. Para ponerte un ejemplo que recuerdo mucho, el consumo del gas licuado en invierno, que es un problema terrible y que la empresa nunca ha podido administrar bien, llevó a un estudio sobre cambio climático impresionante. Empujó investigación básica bien interesante. En el área nuestra nos pidieron una cosa que lamentablemente no atendimos bien, no nos dio la energía en su momento, pero que me parece que son de esas oportunidades imperdibles y que requieren construcción teórica nuestra, que era la tesis básica de la gerencia de recursos humanos era muy adecuada y daba una oportunidad brillante. Hay mucho saber en la empresa que no sabemos. Ayúdenos a generar un sistema que permita que ese saber se construya y circule. Gestión del conocimiento se llama eso, hay teoría de este tipo que se puede aprovechar y hay que generar más para hacer a su vez de eso conocimiento crítico. Creo que esa oportunidad no la aprovechamos, pero era una demanda concreta con financiamiento, incluso ni siquiera había que salir a buscar en las agencias típicas de investigación estas cosas. Si hubiéramos hecho eso, y yo todavía tengo la expectativa de hacerlo, porque en realidad no se murió del todo, creo que tendríamos no solo un aporte a este caso, sino una herramienta, un afinamiento metodológico y quizás teórico de algo que es muy importante, que es, y está en mucha literatura, el saber de los trabajadores poco usado y muchas veces con consecuencias productivas muy negativas. Ahí hay cuestiones de educación y de comunicación mezcladas muy fuertes. Y finalmente, para ir a un plano bien distinto, sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con el periodismo y repensarlo, etc., ¿no? En esta jornada se está trabajando sobre eso y no quiero abundar, hay espacios específicos para esas cuestiones. Pensar las políticas generales, sí pensar las cuestiones políticas. Por ejemplo, nosotros generamos la maestría en Información y Comunicación con un eje en políticas de comunicación. Y no era un eje casual, es que en los últimos años hay posibilidades mucho mayores que antes de incidir en las políticas, pero no hay gente capaz para trabajar desde lo académico en esto, y los decisores políticos, buena gente en general, están trabajando lo mejor que pueden, casi sin herramientas teóricas, ni de investigación, ni de nada. Cosas como la transición a la televisión digital se han hecho con problemas políticos propios, pero también con falta de base técnica, teórica, metodológica y demás, sobre todo tipo de cosas, desde cuestiones de ingeniería que no estaban claras y que ahora están generando una cantidad de líos en estos días.
importa si querés te cuento, es un caso que terminé entendiendo, no directamente, pero los ingenieros me cuentan lo que está pasando con eso, hasta diseños mucho más generales, cuál es el impacto probable de las nuevas señales de televisión que trató de abrir el mercado de actores en el sector comercial, pero ampliar también el público y inaugurar la televisión comunitaria que no tenía lugar. Pero todo eso, ¿cómo? ¿Cómo se va a sustentar? Empujamos esa política, la verdad, nosotros mismos sin tener mucha claridad sobre esto. Necesitamos investigación, necesitamos construcción teórica, algunas veces es investigación puramente aplicada. En este caso, por ejemplo, uno explora por el mundo y no hay muchas certezas. Hay que trabajar en la primera línea de conocimiento porque hay procesos enteros de cambio en los países desarrollados que han fracasado. Por ejemplo, en las transiciones a televisión digital. Entonces, también la construcción de políticas requiere estas cosas. Entonces, yo diría, sí, todos estos niveles requieren de comunicadores muy capaces, muy formados, requieren de producción teórica. Es una tarea casi titánica. Se puede, no siempre, pero sobre todo me parece que hay que planteársela. Eso es lo que me parece clave. Plantearse que esa es cualquiera de estas, y ojalá todas un poco, sean parte de nuestra tarea. En estas jornadas de estos días se discuten otras áreas en las que no abundo, pero que también van por la misma línea. Necesitamos respaldar a los periodistas que quieren trabajar distinto, respaldar teóricamente, metodológicamente, etc. ¿no? Respaldar no quiere decir nosotros le vamos a decir cómo hacer las cosas, nos van a decir ellos cómo hacer las cosas muchas veces. Pero hagamos, dialoguemos con esos que están innovando, cambiando en un sentido transformador y emancipador. Y hagamos de eso un saber más colectivo, que para eso sirve la construcción. La construcción teórica básicamente es eso, son esfuerzos por hacer más compartible y usable el conocimiento, más allá de la situación específica donde se genera. El conocimiento que solo sirve para una situación no es teoría. El conocimiento que sirve para muchas cosas es más parecido a la teoría en todo caso. Bueno, ese tipo de cosas tenemos que hacerlas y los saberes están adentro y afuera de la universidad, pero tenemos que generar diálogo y la universidad es una institución potencialmente útil para esa tarea y creo que tenemos que extremar esa posibilidad, estimularla mucho, etc. Reconozco, insisto, que lo que digo es demasiado ambicioso, pero creo que si uno por lo menos se plantea un horizonte así, empieza a hacer algunas cosas, pocas seguramente, las que puede, que van en esa línea, y eso me parece útil. Y si muchas universidades hacen cosas, y ahí sí viene otro problema, ¿no? Que ustedes también lo comentaron una manera, que son las redes de conocimiento más amplio. Sabremos que en Ibagué están haciendo algunas cosas que nosotros no, y bueno, y aprenderemos mucho de ustedes, y ustedes quizás aprendan algo de nosotros, pero en otras partes de América Latina y del mundo hacen otras cosas. Eso hay que hacerlo también, porque así se avanza en general en todos lados, y a nosotros nos cuesta mucho, en general volvemos a inventar la cuestión, ¿no? Sin saber mucho que otro está haciendo algo por ahí que puede servir, etc. Tenemos pocas redes académicas potentes en este sentido para ganar en ese terreno. Bueno, entonces con la participación, con la primera intervención del profesor Pablo, damos por terminado el conversatorio sobre construcción de programas de comunicación. Entonces, a continuación los invitamos a que se dirijan al aula múltiple en los bajos de la biblioteca para ver el documental Apuntando al Corazón, y en representación nos acompaña con este documental Camilo Andrés Medina, quien le podremos al final del documental pues realizar un conversatorio también con él muy interesante. Con el conversatorio de hoy, la finalización del conversatorio, queremos recordarles que mañana el conversatorio no es en la hora de la tarde, sino en la mañana, a las 9 de la mañana con Holman Morris, porque mañana es la marcha carnaval. Para poder dar paso a la marcha carnaval, el conversatorio se realizará en las horas de la mañana aquí en el auditorio con el periodista Holman Morris. Agradecerle a los invitados.